Creo que si tú tienes alimento, si tienes a un familiar cerca, si tienes a alguien a quien decirle buenos días o darle un abrazo, ya esto es una bendición en tu vida. Así que independientemente de lo que esté pasando, quiero recordarte que hay muchas cosas por las cuales agradecer. Y bueno, estaba pensando en una frase hablando con una persona cuando yo estaba a punto de tomar una decisión bien importante en mi vida. Había estado desde el 2011 hasta el 2018-19 más o menos, trabajando en misiones. Y la verdad es que me encontré en un tiempo de mi vida donde yo estaba pensando en todas las decisiones importantes que quería tomar en mi vida. Y una de esas obviamente era casarme, tener una familia. Y estaba ahí en mi corazón, quizás no tan fuerte como en ese momento, en años anteriores. Lo confieso porque creo que es importante que seamos honestos. Y creo que nunca había pensado tanto en esa idea cuando de repente pues el Señor me llevó a poder hacer muchas cosas en misiones y me sentí tan satisfecha con eso, pero en mí todavía estaba esa idea y Dios decía, bueno, ¿qué hago si continúo en misiones o realmente me doy el tiempo? Porque entendí que cada etapa de nuestra vida necesita tiempo y nos está preparando. Entonces, cierto día, hace poco, pues le comentaba a un amigo y le decía, realmente uno comienza así, primero arreglando digámoslo así, su desastre emocional. Luego comienza pues a prepararse para una etapa diferente como lo es el conocer personas, el ir profundo a la conexión del alma, no solamente la conexión física, porque una conexión física la puedes tener con cualquier persona, incluso hay personas que tienen conexiones físicas con gente que ni siquiera conocen. Me refiero a una conexión física cuando hay un tipo de atracción, ¿no? Por lo físico nada más. Sin embargo, esto se va deteriorando. Nosotros sabemos que somos cuerpos que están destinados a la destrucción del tiempo y es inevitable. No podemos, o sea, no podemos ir en contra de esto. Y aunque quizás alguien tenga todo el dinero del mundo, jamás se verá igual cuando tenía 20, cuando tenía 14 o cuando tenía 18. Así que después de los 30 llega esa crisis, ¿verdad? Entre preguntarte realmente qué es lo que deseas para ese tiempo. Y creo que a Dios le importan nuestros deseos. Y yo llegué a la conclusión que realmente si yo continuaba haciendo misiones probablemente no iba a ser tan efectiva como la había sido anteriormente. Y entendí que debía tomarme un tiempo para escuchar a Dios. Entre muchas cosas, consejos buenos y consejos un poco extraños que escuché, me senté con una persona que era mucho mayor que yo, tenía un ministerio grande, muy fructífero, con muchos frutos, creo que lo que quizás cualquier misionero podría desear, pero era soltera y quería escucharla, quería saber si tal vez Dios me estaba llamando a ese futuro. Y cuando ella me dijo, yo no quiero a alguien que opaque mi luz, yo quiero a alguien que, que me ayude a brillar siempre. Y entiendo que esta persona no lo hizo con la intención de quizás parecer no prepotente, sino autosuficiente o muy lo que podríamos llamar egocéntrico, ¿no? No lo hizo así porque la conozco y sé que no lo hizo de esa manera, pero de alguna manera lo que en mi mente pasó es, bueno, pero yo no quiero brillar con mi luz, quiero brillar con la luz de Cristo y quiero hacerlo brillar a Él, no a mí. Y la verdad es que entendí algo ahí y yo dije, bueno, ella es exitosa, tiene una edad que probablemente aún si se casara ese mismo año, probablemente ella no tendría la oportunidad de ser madre.
y aún así tiene la ilusión quizás de encontrar a alguien que esté a su nivel. Y me pareció curioso, ¿no? Porque obviamente pues creo que somos seres humanos y debemos de entender las necesidades básicas de la vida, porque esto nos trae una satisfacción que es sumamente necesaria para el equilibrio emocional. Pero ¿a qué quiero llevarte con todo esto? Yo sé que ya me extendí bastante en lo que es la introducción. Sin embargo, cuando yo me di cuenta que no quería llegar a sentir lo que ella estaba sintiendo, yo me di cuenta que sí anhelaba una familia, que anhelaba encontrar un esposo, que anhelaba formar una familia sin dejar de lado a Dios. Entonces comencé a enfocarme más que todo en ya no escuchar más consejos. Y yo sé que la palabra nos dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero de alguna manera comencé a abrumarme con muchos consejos. Te confieso que en ese proceso había dejado de orar y le había dicho al Señor, ya no quiero orar porque siempre que voy y oro, estoy llorando y no quiero llorar más. Me siento mal y quiero tener realmente un tiempo de calidad contigo. Y ahí justo fue donde comencé a callar y dejé que Dios hablara a mi vida. Entonces Dios me hizo entender cuáles eran las razones por las cuales yo no estaba lista para esa etapa de mi vida. Aunque quizás yo la había evitado, aunque no le había dado la prioridad que quizás merecía, aunque estaba haciendo cosas buenas, no cosas malas, yo había descuidado esas áreas de mi vida. Y me di cuenta todo el desastre emocional que yo tenía en ese momento, que solo Dios podía arreglar, que solamente alineando mi espíritu a su voz, yo podía ser una mejor versión de mí misma. Y era justo lo que la otra persona, quien yo deseaba amar, merecía de parte mía. Creo que muchas veces cuando buscamos amor, somos bastante egoístas y pensamos solo en lo que la otra persona puede ofrecernos, pero no pensamos en lo que yo estoy dispuesto a aportar. ¿Qué tantos estándares he puesto? ¿Qué tantas restricciones? ¿Qué tantas cosas que quizás ni siquiera están en mi control y yo las he querido tomar? Todo eso, todas esas preguntas llegaron a mi mente. Y realmente, pues, en el capítulo 37 de Job, quiero leértelo tal cual está, por lo menos hasta el versículo 5, dice lo siguiente. Cuando pienso en esto, mi corazón late con fuerza. Tiembla dentro de mi pecho. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios. Cuando retumba de su boca, resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el ruido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Y sabes que yo me identifiqué tanto con la historia de Job porque me hizo entender que realmente yo no era nada delante de Dios, en el sentido de que cómo podía yo atreverme a tener el control de mi propio destino si realmente yo había depositado mi vida en Dios y que su voz poderosa estaba ahí presente. De hecho, a mí me encanta contemplar la naturaleza, cosas simples como quizás un pequeño animal o cosas quizás un poco más complejas como ver el cielo y las estrellas y todo lo que podemos ver y asombrarnos, porque realmente lo que Dios ha hecho es hermoso y es solamente una muestra de todo lo que Dios es. Y me encanta este versículo porque, ¿sabes? Muchas veces nosotros subestimamos tanto la voz de Dios o simplemente la queremos escuchar para que nos direccione, para que Dios haga cosas en nuestra vida. Y déjame decirte que este es un pensamiento demasiado carnal.
y nos revela nuestra humanidad y nos hace entender que nosotros no somos nada, que Dios es poderoso, que el poder de Dios está sobre todo y que no importa lo tan exitoso que tú puedas ser, que no importa todo lo que logres alcanzar, si no le estás dando la gloria a Dios, si no estás dejando que Él brille, probablemente estés equivocado. Y yo no sé si hasta hoy tú pudieses analizar tu vida y tal vez tú dices, bueno, sí, yo le doy control a Dios de todo, pero quizás hay una parte de ti que no cede. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque aún pasando yo ese proceso y aún enfrentándome a nuevos desafíos y nuevas cosas por vivir, yo me he dado cuenta que usualmente hay ciertas áreas de nuestra vida que a veces no le queremos entregar a Dios. Y sabes, yo quiero que juntos pongamos esas áreas delante del Señor ahora y que dejes que Dios brille ahí, que retumbe como un trueno, que suene fuertemente en medio de tu ansiedad, en medio de tu tristeza, en medio de quizás tu dolor. Yo no sé cuál sea la situación en tu vida, no la puedo comprender porque no la he vivido, pero Dios sí te conoce. Dios sabe lo que tu corazón anhela. Y sabes una cosa, cuando nosotros nos enfocamos en lo que realmente es importante, Dios se encarga de arreglar el resto. Deja que el trueno asuste tus miedos. Deja que la voz de Dios sea tan poderosa. Sabes que muchas veces nos interesa más en lo que Dios dice, pero no en el poder de su voz. Y esto no puede ser así, porque no somos capaces de obedecer a alguien que no admiramos. Asómbrate con el poder de Dios sobre tu vida y deja que Él aliente tu corazón. Algunas veces será con una voz así de fuerte como le habló a Job. Lo reprendió y ya conocemos la historia. Pero en otras veces llegará como un ruido apacible, con esa paz que tú necesitas. Y no sé cómo Dios va a llegar a tu vida, pero lo que estoy segura es que Dios llegará en su momento. Así que solamente toma tiempo para orar conmigo y dile, Señor, ayúdame a entender esta etapa de mi vida. Ayúdame a entender, Señor, cuáles son mis debilidades, cuáles son las cosas que necesito cambiar. Quizás me he enfocado en el cambio de los demás, porque tal vez me hicieron daño, porque tal vez, Señor, quisiera que los demás fueran diferentes, pero eso no está en mi control y ahora lo rindo delante de ti. Lo único que yo puedo controlar con tu ayuda, Señor, es mi forma de ver la vida, mi forma de actuar, mi actitud, y ahora la rindo delante de ti y quiero que tú brilles, Señor. No quiero brillar yo con mis propios deseos. Quiero que tú brilles conmigo, Señor, y que me ayudes a ser una mejor persona, una persona valiente que puede afrontar la vida sin temor, una persona valiente que puede ir en contra de su propia naturaleza y sujetar su naturaleza a la naturaleza del cielo. Te agradezco porque cada día, Señor, me hablas. Solo dame los oídos, Señor, prestos para escuchar tu voz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor te bendiga. Quizás me extendí un poco, usualmente creo que estoy extendiéndome un poco más, pero espero que sea de bendición para tu vida. Realmente creo que tú eres la razón por la que continúo haciendo estos videos y espero que quizás con pequeños versículos podamos ser edificados. Y gracias por quedarte hasta el final. Compártelo con tus amigos, con alguien que crees que lo necesita. Y recuerda siempre dejar a Dios brillar. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo sábado.